estamos desde el primer día porque el 1 de marzo comenzó la campaña de vacunación, se adelantó, súper importante porque hemos leído por ahí, seguramente ustedes también han visto y escuchado, que los bichos se vienen mutantes este año 2025. Y que llegan antes incluso. También hemos escuchado eso. Y reforzados. Entre otras cosas. Sí. Con refuerzos. No solo la influenza, sino que de pronto se vienen como complementos. Amigos más exacto. Todavía. Vienen juntos y nuevas variantes y el COVID no ha desaparecido. Entonces dijimos nosotros tenemos que evaluar cómo va la cosa. La verdad. Nos estamos portando bien, nos estamos vacunando, estamos haciendo caso. Está con nosotros la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy bien, Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Partimos por la pregunta del millón. ¿Nos estamos portando bien? Nos estamos portando bien. Ya, sí. Estamos yendo a vacunar. Sí, estamos yendo. Ya van más de 1 millón de personas que se han vacunado contra la influenza en lo que va de campaña, que van solamente 2 semanas. Así que eso es algo que nos tiene muy contentos porque además, como ustedes lo dicen, y perdón, me gustó cómo lo dijeron, porque he hecho como que rima. Dijeron, los virus se vienen mutantes y llegan antes. ¿Sí? Entonces creo que es una súper... Eso sin mayor esfuerzo. Sí, pero excelente, así porque en verdad es un muy buen resumen de lo que se espera para este año, mirando cómo fueron los años anteriores. Y es por eso que este año adelantamos la campaña de vacunación, porque históricamente la campaña de vacunación comenzaba para la ciudadanía la 3ª semana de marzo, exacto. Es decir, ahora. Y este año, como vimos que venían antes los virus, decidimos adelantarla hasta el 1 de marzo, desde el 1 de marzo, y el resultado de eso es que si el año pasado estábamos comenzando el día de hoy la campaña de vacunación, desde cero, digamos, ahora ya llegamos a esa misma fecha con más de 1 millón de personas vacunadas. Así que eso es algo muy positivo, y lo que esperamos y el llamado a que las personas sigan priorizando esta acción de autocuidado dentro de marzo lo antes posible, porque en realidad la circulación viral comienza a aumentar durante abril y tiene un primer pic en mayo. Y eso quiere decir que tenemos mucho menos tiempo de lo que teníamos antes para poder protegernos para el invierno. Y hablamos de las personas, perdón Cristian, solo para aclarar el punto, de las personas de población de riesgo en este inicio. Sí, que son hartas. Sí. Son hartas. Entonces, de hecho, cuando uno piensa cuando uno suma todas las personas que son parte de algún grupo de riesgo para la campaña de influenza, son cerca de 10 millones de personas. Entonces son varios los criterios por los cuales las personas son parte de los grupos priorizados para esta campaña de influenza, y es por eso que también es siempre más grande el desafío que asume el sector salud para alcanzar las coberturas meta de cada campaña, porque son más personas las que hay que proteger, dado que aumentan, por ejemplo, las personas en la medida que envejece la población, aumenta la cantidad de personas que están bajo el criterio de mayores de 60 años, y también aumenta la cantidad de personas que están bajo el criterio de tener alguna enfermedad crónica. Entonces, por eso va como aumentando el denominador, y con eso el desafío para el sector salud. Y es tanto más importante que se reconozca entonces como una responsabilidad conjunta entre el sistema de salud, pero también la ciudadanía, para que las personas acudan a los puntos de vacunación y que podamos avanzar lo más rápido posible con esta estrategia. Claro, lo más rápido posible para, obviamente, evitar estos atochamientos, cuellos de botella en situaciones que muchas veces o hay mucha gente o acudimos cuando ya está presentado el cuadro, ¿no? Ahí evidentemente generamos, digamos, toda una cadena de complicaciones posteriores. Así es, de hecho es un muy buen punto, porque claro. También ocurre que cuando empieza en abril a aumentar la circulación viral, eso quiere decir que empiezan a aumentar los contagios. Entonces hay más personas contagiadas, y también hay más personas contagiadas en los centros de salud, donde están los puntos de vacunación. Sí. Entonces, si usted, por ejemplo, va a ir a vacunarse, ya sea porque, si me están escuchando ahora, usted es una persona de riesgo para la influenza o el COVID-19, o por ejemplo tiene una guagua pequeña de 3 meses que tiene que recibir su dosis de el medicamento preventivo contra el virus respiratorio sincicial, obviamente es mucho más seguro hacer eso ahora, en marzo, a comienzos de abril, que en mayo, cuando aumenta la probabilidad de contagiarse al ir a ponerse a la inoculación. Entonces, es muy importante para evitar eso, hacerlo lo antes posible. Remarquemos entonces, subsecretario, ¿cuáles son esos grupos que conviene que se vayan a vacunar ahora ya? Ya. Parto por mencionar los grupos que son en común para las campañas de influenza y de COVID-19. Para estos son grupo objetivo, las personas mayores de 60 años. Esto es una diferencia importante, así que aprovecho de remarcar este mensaje para todos que nos están escuchando. Por favor, tomen nota, esto es muy importante. La campaña de influenza antes estaba destinada para mayores de 65. Exacto. El año pasado lo bajamos a 60. Ya. Porque el 91% de los fallecimientos, que son 5.700 personas fallecidas el año pasado por infecciones respiratorias, son mayores de 60.
Así que por eso quizás las personas que hoy día tienen 62, 63 no están en conocimiento que son parte del grupo objetivo porque es algo reciente. Claro. Pero lo son y es por eso que es importante que acudan a vacunarse. ¿Y Entonces, los que cumplen 60 en estos días, abril, mayo? también lo Ya, son, claro. perfecto. Entonces, los mayores de 60, personas inmunocomprometidas, personas con enfermedades crónicas, por ejemplo, hipertensión, diabetes, obesidad, asma, todas ellas son condiciones que aumentan la probabilidad de tener un cuadro grave, y también embarazadas durante cualquier etapa de la edad gestacional, pero ojalá lo antes posible también. Para ambas vacunas, también influenza y COVID-19, se considera el personal de salud, tanto público como privado, y en el caso de la influenza, se considera también a los más chiquititos entre los 6 meses y quinto básico. Súper importante vacunar a los niños también, porque son además son poblaciones en mayor vulnerabilidad ante la circulación de influenza. Se ha visto un impacto súper grande con la circulación de influenza este año en Estados Unidos, en el hemisferio norte, en la temporada más reciente. Siguen con alta carga de morbilidad y mortalidad por influenza, con alta muerte pediátrica también por influenza, y es por eso que es importante ir a vacunar a los más chicos de los 6 meses hasta quinto básico. La atención primaria de salud hace operativos en las escuelas, pero esto no quiere decir que las familias tengan que esperar. Claro. Si ustedes tienen un hijo, alguien me está escuchando, que tenga un hijo que está en segundo básico, igual puede ir antes al punto de vacunación del consultorio a que así pasa más protegido desde el inicio de la temporada escolar, sin que sea necesario esperar a que se haga el operativo en la comunidad educativa. Esos son de COVID-19 e influenza. Y quiero remarcar que este año, por segundo año consecutivo, el Ministerio de Salud está poniendo a disposición de manera gratuita a todos los menores de 1 año durante el invierno para que reciba la dosis contra el virus respiratorio sincicial. Claro. Esto fue algo extraordinario del año pasado, porque por primera vez en nuestro país tuvimos 0 fallecidos menores de 1 año por virus respiratorio sincicial. Por primera vez, eso nunca había pasado. Se redujeron en un 80% de las hospitalizaciones por VRS en menores de 1 año. Quiere decir que hay familias que ya no tienen que pasar por la angustia de tener a sus pequeños hospitalizados, y además también se mantiene la integridad de la red asistencial porque puede mantenerse la atención por otros motivos que igual están presentes durante el invierno. Y esto es el año anterior fue una reasignación presupuestaria del sector salud, y este año ya se formalizó dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones con una expansión presupuestaria de una inversión que llega a un total de 60.000 millones de pesos, porque cada dosis cuesta 300.000 pesos. Y nosotros hicimos la inversión para poder asegurarnos que todos los menores de 1 año tuvieran acceso equitativo, sin importar la capacidad de pago, a este medicamento que literalmente salva vidas. Así que estamos muy contentos de poder comentarle a todas las personas de nuestro país que esto ya es parte formal de nuestro calendario de inmunizaciones, y se ofrece a todos los recién nacidos en las maternidades desde el 1 de marzo en adelante. Y esta parte sí que es súper importante. Quienes hayan nacido del 1 de octubre del año pasado, de 2024, tienen que acudir a los vacunatorios para recibir el medicamento contra el virus respiratorio sincicial, porque se administra cuando comienza la temporada de invierno. Claro. No se pone todo el año en nacer, sino que hay que entregar la protección justo antes de que comience la circulación viral. Por eso a algunos les toca en la maternidad, si es que nacieron cuando comenzó la temporada de mayor circulación, y los que no, tienen que acudir a los vacunatorios. Esto es importante que se haga rápido, hágalo lo antes posible. En mevacuno.cl hay un banner específico que dice Nirsevimab, que es el medicamento, y ahí están detallados todos los vacunatorios en el país que ofrecen este medicamento, y cualquier persona puede ir a cualquiera, no importa si es FONASA, si es que es ISAPRE. Estas son campañas universales para todos que no son parte del grupo de riesgo. Lo importante es que lo haga lo antes posible. Ah, ¿verdad que están todos los vacunatorios? Sí, son más de 1000 en todo el país. Son montones, es muy accesible. Estábamos también mirando la página, ¿no? Estaba preguntándole, subsecretaria, esto del anticipo en la circulación viral que ha generado obviamente este movimiento, no hacer la campaña y ir adaptándose del sistema completo. Responde, por ejemplo, a la pospandemia. ¿Tiene que ver también un poco con eso, con que la pandemia movió todo, incluyendo la circulación de los virus? Absolutamente, tiene que ver con eso. La pandemia cambió muchas cosas, y una de las cosas que cambió es el patrón de comportamiento de la circulación viral durante el invierno. Cambiaron varias cosas, y una de las más notorias que ha ocurrido todos los inviernos post pandemia, tanto en Chile como en el mundo, es que se adelantó la circulación viral dentro de la temporada de invierno en 5 semanas. Entonces, si es que antes, para ponerlo en términos como
de experiencia, de cómo uno lo percibe. El invierno viene con frío, viene con lluvia, viene con ventanas cerradas, con bufanda, con una chaqueta gruesa. Y eso antes venía de la mano con la época en que aumentaban los contagios. Esas dos cosas del invierno ya no se dan juntas. Entonces los contagios empiezan antes de que empecemos a usar la bufanda, antes de que empiece el frío. Antes el momento del aumento de circulación viral se daba entre junio y julio, eso ahora hace el pique en mayo y por ende empieza a aumentar muy notoriamente durante abril, cuando todavía hace calor. Entonces es muy contraintuitivo, yo entiendo, tomar las medidas de prevención como la vacunación cuando todavía estamos en una época de calor, estamos recién llegando de las vacaciones, poniéndonos al día con toda la cantidad de trámites que hay que hacer en marzo, que por eso uno dice que se le vino marzo, pero esto entonces hay que incorporarlo en la lista de chequeo de marzo junto con la matrícula, junto con los uniformes, con las distintas cosas que hay que hacer en este mes, porque es la única manera de que podamos pasar un invierno más seguro. O sea que si a nosotros, por ejemplo, estoy pensando en las empresas que ponen las vacunas, que a nosotros lo hacían en el mes de abril desde la segunda quincena, ojalá lo hagan antes también. Sí, todo antes. Recursos humanos. Ya saben, Quinto chiquillos, ya para que nos vayamos poniendo al día. Subsecretaria, pero además hay que tener presente, porque claro, estamos hablando de la vacuna contra la influenza, hablamos del virus sincicial en los más pequeños, pero hay que acordarnos que el COVID no se ha ido y que también esa es una vacunación que está de manera permanente. Hoy día escuchábamos temprano en el País ADN también a la doctora Lavanch que decía que van 66 muertos en lo que va del año por COVID. Correcto. Eso es menos de lo que había el año pasado en esta misma fecha. Pero es cierto el punto que sigue presente y sigue siendo una amenaza real para la salud de las personas. Y me imagino que muchos se dejaron de vacunar. Ha sido más desafiante mantener las coberturas contra el COVID-19, efectivamente, y esto ha pasado en todo el mundo también. Sí, pues claro. Pensamos que la pandemia pasó y ya estamos. Sí, es como que se genera una especie como un efecto psicológico de querer bloquear lo que pasó, como que el COVID ya ocurrió, fue tan difícil que yo creo que está como este deseo de dejarlo atrás, como que si ya una etapa que no siguiera presente con nosotros. Pero eso no es cierto. Ya no es una emergencia, como lo fue cuando recién comenzó la pandemia, pero sigue presente. Es un virus que sigue circulando dentro de la circulación viral comunitaria y generando consecuencias graves en las poblaciones de mayor riesgo. Por eso es que mantenemos la estrategia de vacunación más focalizada en los grupos de mayor riesgo, principalmente los mayores de 60, embarazadas, personas inmunocomprometidas y personas con enfermedades crónicas. El comportamiento de nosotros ciudadanos y ciudadanas respecto a estas campañas en general también ha ido variando. O sea, ¿somos medios obedientes o con el tiempo o con la emergencia nos ponemos más obedientes o llegamos todos a la última hora? Yo sé que la campaña es precisamente para evitar eso, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hemos tenido ahí alguna evolución considerando todo lo que ha pasado en el último tiempo? Es súper interesante porque el comportamiento es distinto ante diferentes vacunas. Por ejemplo, las personas tienden a adherir más a la vacuna de la influenza que contra la del COVID-19, que genera un poco más de aprensiones. Yo creo que principalmente por esta fatiga pandémica que comentaba recientemente y porque se confunde el ser una vacuna de emergencia con una vacuna experimental. Entonces tiene un poquito menos de confianza de parte de la ciudadanía, a pesar de que tenemos toda la evidencia que es una vacuna, como todas, que es segura y es eficaz. Entonces es distinto el comportamiento hacia la vacuna y es distinto el comportamiento dentro de todos los grupos de riesgo. Hay algunos grupos que presentan mayor adherencia que otros. Un grupo que siempre es más complejo avanzar son las embarazadas, las personas mayores, que uno pensaría que son quienes tienen mayor adherencia. La verdad es que también es súper difícil poder convocar a ese grupo y también varía, esto es súper interesante, según qué va ocurriendo durante el año. Entonces, por eso yo decía el ejemplo o mencionaba esta característica del invierno, de la lluvia y el frío. Sí. Porque cuando uno mira, nosotros tenemos un sistema que registra todas las dosis administradas en un día. Y cuando uno mira eso, es notorio que aumenta cuando llueve, aumenta cuando hace frío, o cuando hay algún caso de alta connotación pública. Entonces, cuando se instala el miedo, las personas toman la actitud de ir a vacunarse. Pero eso es complejo, porque cuando ya se instala el miedo es porque el riesgo ya está muy encima. Claro. Entonces, por eso es como yo decía, usar la palabra contraintuitivo, porque lo que es intuitivo es ir a vacunarse cuando yo ya estoy asustado, un poco como tú lo mencionabas, cuando está la emergencia. Efectivamente cambia cómo las personas se comportan y por eso es que tenemos que hacer un esfuerzo adicional y agradezco esta instancia de conversación
para transmitir a la ciudadanía que lo importante es hacerlo lo antes posible, porque de lo contrario no es tan efectiva la protección si la hacemos cuando ya está la circulación viral a la vuelta de la esquina. Se puede contagiar otras cosas, además si va al consultorio. Estamos conversando con la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli. Subsecretaria, y si pensamos en que efectivamente hasta ahora nos estamos portando bien, ojalá esto aumente, mucha más gente se vaya a vacunar ya, porque está disponible desde el 1 de marzo, recordémoslo. Pero cuando empieza la época del frío, la época de las lluvias, ¿estamos preparados como sistema público para vivir los pics que también se adelantan, ¿no? Ya no son junio necesariamente o julio? Sí, absolutamente. De hecho, nosotros tenemos un trabajo que hacemos en conjunto. Ambas, el Ministerio de Salud trabaja de manera integrada, la Subsecretaría de Salud Pública, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en un plan de invierno, que ya comenzamos las reuniones que se convocan a todos los actores del sistema, incluidos todos los directores de los servicios de salud, para hacer un seguimiento semanal de cómo van las curvas epidémicas, cómo va la demanda de atención en la red asistencial y por ende poder responder muy rápidamente si es que se requiere en la reconversión de camas, por ejemplo, para poder fortalecer el sistema de atención ante el aumento de contagios que generan cuadros graves que requieren de hospitalizaciones u otras consultas. ¿Apoyo público-privado? Sí. Ya, y también pensando en la descentralización, porque lo vimos cuando estábamos en momentos críticos que de pronto había que hacer muchos traslados, ¿no? Sí, eso es parte también constante de la forma en que opera la red de salud, que tiene esta unidad de gestión de camas críticas, que lo que permite es hacer una gestión entre macro de la red asistencial, cosa que cuando las demandas de atención por mayor complejidad superen la oferta que está localmente, se puede hacer la derivación oportuna a otra red que tenga esa disponibilidad en el tiempo que se requiere. Y eso es algo que funciona permanentemente en la red de mayor complejidad y que obviamente se refuerza durante esta temporada. Cuando hablaba de las alianzas pública-privadas, ¿no? Lo hemos visto en diferentes áreas, lo hemos visto mucho en salud, también en otras campañas, cuando se produce esa fusión, digamos, camina bastante bien. El asunto en general tiene resultados en general muy auspiciosos, y ahí es donde uno se pregunta siempre, ¿no? Estas políticas de alianza pública-privada parecieran ser efectivamente un camino muy eficaz, y me parece que salud lo ha demostrado en varias oportunidades, ¿no? Así es, nosotros trabajamos siempre con la red privada de salud. Hay una alianza constante, trabajo entre la red pública y la red privada, porque lo que nos importa es poder entregar a las personas la atención que requieren de la manera más oportuna posible. Y eso lo vemos en las atenciones GES, que permiten entrar a un segundo prestador cuando se requiere para poder cumplir con las garantías de oportunidad. También lo tenemos en una alianza en materias no GES, que de hecho se formaliza en una ley recientemente aprobada del sistema de atención priorizada. Y también en el contexto de emergencias se hace una gestión integrada de la red asistencial, tanto la red pública como la red privada, para que personas que requieren de una hospitalización no dependan de la disponibilidad de cada una de ambos sistemas, sino que se integre esa capacidad para poder entregarle la oferta a quien requiere una atención de manera inmediata. Y eso es algo que se hace siempre en las emergencias, lo hicimos el invierno pasado, el anterior también, y en este invierno, por supuesto, que vamos a seguir trabajando de esa manera integrada. Bueno, la red hospitalaria siempre es un tema, es un desafío, ¿no? Vimos hace algunos días al presidente inaugurando el hospital en Casablanca, ¿no? Que es una muy buena noticia, por cierto, siempre para toda la ciudadanía, subsecretaria, sobre todo con la carga que han tenido en el último tiempo por el traslado de pacientes de ISAPRE a FONASA, ¿no? Al servicio público, que también ahí hay una alta demanda y hay una reubicación. Con ese contexto, subsecretaria, ¿qué pasa con la construcción del nuevo Hospital del Cáncer de Independencia? Que estuve leyendo en los últimos días que no, que si que hay retraso en las obras, que no, si lo que hay son algunos reparos a propósito de indicaciones que hace el medio ambiente. ¿Cuál es la situación real? Yo entiendo la preocupación ciudadana que genera esto, porque entiendo la necesidad ciudadana que existe para poder contar con la respuesta de la red asistencial cuando evidentemente por motivos de salud así uno lo necesita y su familia. Dicho eso, en los hechos objetivos no hay un retraso en la construcción, ni tampoco hay un requerimiento que pueda implicar un retraso. Lo que se hizo fue una sugerencia que puede o no ser acogida, pero si no es acogida, eso no detiene el avance del proyecto.
Entonces, no existe hoy día un retraso en la construcción de ese hospital, porque como explico, es una sugerencia, no un requerimiento el que se ha hecho, ni tampoco un reparo. Ya, ¿y eso debiera saberse ya en los próximos días? ¿Si Claro, que se acoge o no? No sé cuál va a ser la fecha en que se dé la respuesta, pero lo importante es que aunque la respuesta fuese negativa, eso como no es un requerimiento, no implica que se detenga el avance del proyecto como tal. ¿Y afecta al sistema hoy día no tener un hospital del cáncer de estas características en pleno funcionamiento? Es que como digo, esto ya está dentro de los planes, como está el diseño de la construcción, entonces lo deseable es que esté lo antes posible, pero insisto, esta recomendación que se hizo no cambia esa proyección de la disponibilidad de este hospital. Ok. Bueno, es importante porque efectivamente también otra realidad que tenemos es que muchas veces se dice, nos faltan especialistas en regiones, ¿no? Y como nosotros somos de regiones, siempre pensamos que además nos escuchan en todo Chile. Y hay mucha gente que tiene que venir y viajar. Eso ha ido cambiando, se han ido, no sé, generando incentivos para que otros profesionales se puedan trasladar. ¿Cómo funciona hoy día, subsecretario? O sea, como explicaba, la red de atención efectivamente tiene distintos niveles de complejidad y para manejarlos de mayor complejidad existe una macro red donde se trabaja con la derivación de pacientes para poder tener acceso a atención de especialista, independiente cuál sea el especialista al cual se quiere consultar. Y la manera en que se ha ido ampliando la oferta también depende entonces de cuál es la temática específica que requiere cuál tipo de especialidad. Hay un plan específico de crecimiento para la red oncológica, cosa de poder entregar mayor atención de especialidad en regiones, y eso es lo que está trabajando y liderando la Subsecretaría de Redes Asistenciales, o sea, avanzando en esa línea, como tú muy bien dices, para poder ofrecer ofertas de especialidad en zonas más extremas. ¿Cuáles son los principales desafíos de la subsecretaría en este último año de gobierno? De la Subsecretaría de Salud Pública. Sí. O sea, lo inmediato ahora es lo que estábamos conversando inicialmente. Para nosotros es un desafío enorme siempre la campaña de vacunación, por lo que explicaba recientemente que cada invierno es más difícil llevar adelante la campaña de vacunación en términos de la temporalidad, es decir, que tiene que ser antes y más rápido, y también por una cosa cuantitativa, de que la cantidad de personas a vacunar son cada vez más. De hecho, el año pasado tuvimos un récord histórico en la cantidad de personas que se vacunaron contra la influenza, con un total de 8.100.000 personas. Eso nunca habíamos tenido una campaña de vacunación tan amplia. Entonces, para nosotros es un desafío enorme esta campaña de vacunación y estamos trabajando desde enero en esta campaña con mucha dedicación por lo mismo, y vamos a seguir enfocados en eso. Otros desafíos tienen que ver con, tenemos varias agendas, sobre todo cuando hablamos de vacunación, hablamos de enfermedades transmisibles, pero también un desafío grande para nosotros tiene que ver con lo que en verdad explica la mayor carga de enfermedad para Chile, que son las enfermedades no transmisibles. Dentro de eso, también los factores de riesgo que la explican, como el consumo de tabaco, la obesidad, y tenemos una agenda bien activa ahí en esa línea y queremos poder avanzar lo más rápido posible dentro de este año para poder concretar, o más bien continuidad a medida que ya hemos concretado, como lo fue el año pasado que publicamos nuestra estrategia para detener la aceleración del sobrepeso y la obesidad en la niñez y la adolescencia, que es uno de los problemas, un tremendo problema que tenemos en términos de salud pública, porque además tampoco están totalmente no son líneas totalmente independientes lo transmisible y lo no transmisible, porque el tener enfermedades no transmisibles, como por ejemplo la obesidad y el asma o problemas respiratorios de base, obviamente hace que las enfermedades transmisibles respiratorias generen cuadros más graves en aquellas personas que tienen las enfermedades no transmisibles. Entonces están asociados, y por eso también estamos trabajando siempre en estas dos líneas. Así que, así como en términos sencillos, yo identificaría al tiro esas dos como agendas para este año. Claro, y además con la conexión que siempre hablamos a propósito de la obesidad, ¿no? En edades muy tempranas, en particular también con el tema de la educación, ¿no? Y ahí la salud y la educación son temas que están absolutamente vinculados también. La manera en cómo afrontamos esto respecto de la prevención, o sea, lo ideal es precisamente no llegar a instancias como esa. Claro, y de hecho por eso este plan que tenemos tiene un enfoque preventivo y intersectorial. Por ejemplo, estamos impulsando con fuerza un proyecto de ley que hoy día está en su primer trámite legislativo. Ya fue aprobado por la Comisión de Salud del Senado, tendría que ser votado en sala, y que es sobre la promoción de actividad física en establecimientos educacionales, para que esté la obligatoriedad de
promocionar 1 hora de actividad física al día, que no quiere decir que se modifica el plan de estudio y la asignatura, sino que tienen que acumular 60 días, o sea, 60 minutos de actividad física durante el día, pero que puede ser entre hacer aulas activas, exacto, recreos con juegos, transporte activo para ir al colegio y volver del colegio, de la escuela, y eso lo estamos trabajando con deporte, con educación y con salud, y esperamos que pueda avanzar rápidamente también en el Senado esa iniciativa que tiene que ver con aumentar la actividad física. También hay otras que tienen que ver con buscar hábitos de alimentación más saludable, que es también el otro elemento esencial para un peso saludable. Y otra, solo para que no me quede en el tintero, otra de nuestras prioridades para este año es la Ley Integral de Salud Mental, que es una de las prioridades de este gobierno y también está en su primer trámite legislativo en el Senado, en la Comisión de Salud, y vamos a seguir trabajando con mucho esfuerzo en eso. Todos aspectos que si los abordamos de manera preventiva nos van a ahorrar hartos problemas y hartas lucas además. Claro, sí, para que se lo den solo con plata. Sí, al Estado y a nosotros de manera particular. Así que hacernos cargo y la invitación. ¿Tenemos fin de campaña de vacunación, fecha? La campaña de vacunación sigue todo el invierno. Pero la idea es que vayan ahora. Eso, gracias. Sí, lo que más importa es que, por favor, que las personas no descansen en esto, porque ojalá no fuera necesario ya la emergencia o el miedo para que tomemos las medidas que sabemos que son las más efectivas y las más importantes para cuidar nuestra salud. Así que, independiente que nosotros vamos a tener la red disponible a largo plazo para ofrecer la estrategia de inmunización, lo importante es que las personas que nos estén escuchando ahora hagan esto lo antes posible. Sí, ¿para qué va a ir ahora? Se van a demorar menos. Eso, ¿para qué va a ir después cuando el consultorio está lleno y después se queja y empieza, esta cuestión está llena? El fin de semana se demoró 3 minutos. Exacto. ¿Ve? Se demoró nada. Mejor ir al tiro. Un recordatorio de utilidad, perdón, antes que terminemos, es que yo sé que para las personas es una limitación, para muchas personas es una limitación ir a vacunarse porque trabajan, eso es evidente. Claro. Entonces quiero recordar que hay una ley que entró en vigencia en el 2021, que lo que hace es que entrega un permiso de un medio día administrativo para toda persona que cumpla con el criterio de riesgo de un grupo objetivo. Entonces, lo único que tiene que hacer es dar aviso con 2 días de anticipación a su empleador para poder ir a recibir su dosis en los puntos de vacunación y después tiene que mostrar el carnet de vacunación. Y eso está disponible para todo trabajador o trabajadora en la medida que cumpla con los criterios de riesgo, principalmente ser mayor de 60 años o tener alguna enfermedad crónica o estar embarazada. Ya, jefe, el lunes no vengo, me voy a ir a vacunar, ya le avisé. Ya avisé. Son hartos días de anticipación. Desmoralizado. Subsecretaria Andrea Albagli, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que tengan lindo día. Bien informados para saber elegir.